Sarcástico, introvertido, competitivo. Durante su infancia aprendió a observar el micromundo que le rodeaba y a maravillarse con la naturaleza, que para la mayoría de las personas pasaba desapercibida. Desde la taxonomía de las algas marinas hasta el cultivo y manejo del recurso, sus aportes han sido pioneros en Chile y en el mundo. Uno llega a un punto en que finalmente ve claro la naturaleza del problema. Siente que ha descubierto algo que nadie más ha visto hasta ese momento. Bernabé Santelices, una mente brillante. Era buen alumno, sí, era buen alumno, pero era buen alumno como del 5,5. Yo creo que me gastaba muchísimo tiempo no estudiando las cosas que se suponía que debía estudiar. Bernabé es un naturalista, tiene el imprinting del naturalista, que ve, mira la naturaleza con otros ojos. Un hombre de convicciones, de valores bien marcados. Es un payaso en el sentido de que ha sufrido mucho y le ha costado mucho las cosas de la vida, pero no lo demuestra. Es un niño. Es simpático, bueno para la talla, es sensible. No es tan sociable, no ha sido nunca sociable, ni es, ni será. Así que la gente tiende a tenerle susto. Después de un terreno, es capaz de volver a su oficina y terminar de pasar la planilla de datos y de terminar de escribir un paper, aun cuando hubiésemos pasado todo el día en terreno. Digamos, yo creo que un especialista mundial de alto reconocimiento en algas ha hecho aportes significativos. Vivir con una persona así no es gratis. ¿Cuál es el costo? Muchos costos, a veces soledad. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Mis padres se anduvieron separando cuando yo era chico. Supongo que me marcó. Supongo que me marcó en algún momento, pero la verdad es que recibí tanto cariño después que no... Probablemente se me nota. Mi papá venía de una familia del campo, de una familia que no tenía mucha educación y que por distintos motivos no tenían acceso a educación. Me recuerdo, salíamos a cazar, salíamos a la playa, salíamos al río, salíamos a sacar camarones, etc. Fue un periodo muy simpático, muy contento de mi vida. Y que probablemente por ahí partí, mirando organismos y mirando las cosas que realmente después me empezaron a llamar la atención y a hacer mis colecciones, etc.
como estas cosas eran chicas y el poder mirar y desarmar moscas necesitaba lentes de aumento. Ahora no tenía ni microscopios ni lupa, no llegaban a Chile o llegaban muy pocas y además eran caras, no había acceso. Lo que yo descubrí fue que poniendo lentes de los que mi abuelo o mi madre daban de baja, si uno ponía lentes viejos uno sobre otro, hasta un cierto punto se podía aumentar la resolución, lo que ahora se llama resolución, de poder distinguir piezas en los distintos organismos. Empecé a construir, qué sé yo, poniéndolos juntos en un tubo, en una corneta uno le podía hacer, qué sé yo, un rendija y poner lente ahí, hacerse un tubito de lente y usarlo como lupa. Y eso me ayudó bastante por mucho tiempo. Yo venía de un colegio de cura, con una creencia vívida. Yo estuve a los 10 años pensando en irme de sacerdote y había sido acólito y todo lo demás. Y yo creo que el balance final es una dosis entre racionalidad y voluntad, que a mí se me inclina más hacia la racionalidad, porque es difícil probablemente la ciencia en general, porque estamos acostumbrados a aplicar la racionalidad en una cantidad de procesos, y especialmente en uno que a mí por lo menos me hizo un imprinting desde muy temprano en mi vida, que fue la evolución biológica. El día que descubrió que una flor era un organismo complejo compuesto de raíces, pétalos y pistilos, tomó conciencia de que existía un mundo paralelo, imperceptible para la mayoría de las personas, y se apasionó por descubrirlo. Cuando uno tiene estas dos cosas tan desproporcionadas, me viene una crisis religiosa fantástica. Ese es inevitable. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Qué pecado tenía que confesar, hijo mío? Hay que pedir perdón al Señor. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los 11 años, Bernabé llegó a Santiago a estudiar en un colegio pequeño, subvencionado, en los alrededores de Vivaceta. A él lo adelantaron 2 cursos y entró directo a primer año de Humanidades. Hay que ir al colegio en un ambiente que se conocía poco, con compañeros que eran más grandes que yo. Esa fue una de las cosas que a mí siempre me persiguió en el colegio. No lo recuerdo como una época especialmente grata, especialmente además cuando me pasan a primer año, quedo con esta diferencia de edad. En un colegio de hombres fregados. No podía pelear o salir adelante con mis ideas cuando había discrepancia o discusión, hasta años después, digamos. El puntaje del bachillerato no le alcanzó para medicina, por lo que optó por entrar a la Escuela de Educación de la Universidad Católica. A los 16 años estaba decidido a aprender biología para enseñar a otros ese mundo que le apasionaba. En la primera nota que yo recuerdo de la universidad me saqué un 1 en química. Pero claro, no habíamos cubierto esas cosas en el colegio, estaba recién entrando en primer año. Todavía no tomaba lo que era la costumbre de estudio en la universidad. Cuando estaba en tercer año, yo estaba trabajando en botánica, haciendo experimentos en la escuela de educación. Empecé a mirar las algas. Las encontré especiales. No tenían raíz como tienen las plantas terrestres. Por lo tanto, la pregunta era cómo se alimentaban. Porque las raíces absorben nutrientes y los mueven a lo largo de la planta. Para mí fue notable que estas cosas se alimentaran por lo que entraba y salía. Todas las sales que están en el agua de mar entran y salen de la planta por difusión. Fue durante el segundo semestre de 1965, cuando, guiado por su gran mentor, el biogeógrafo Patricio Sánchez, Bernabé encontró su camino científico.
Mi tesis de grado fue la identificación de especies de algas del norte de Chile, Antofagasta, Iquique y Arica, que no se habían hecho hacía mucho tiempo, se había tenido algún estudio de esa zona, pero no se sabía lo que vivía ahí en esa zona, etc. Así que así fue como terminé, o sea, como empecé a estudiar las algas. En paralelo, mientras descubría los primeros misterios del mundo de las algas, en la Escuela de Educación conoció a Julia. Me llamó la atención lo alegre que era. Aparte que la encontraba bonita, para que lo vaya a negar. Y empezó el gordo a mosquearme, como se dice, y era pesadísimo, pesadísimo. Era muy creído, muy terriblemente creído. Así que me cayó pésimo, pésimo, pésimo. Por mucho tiempo. Pero fue muy insistente, muy insistente, muy insistente. Hasta que empecé a encontrar cosas buenas. Es bueno como el pan. Era un niño excelente, era un niño de un corazón muy grande. Tiene toda una costradura externa que tú crees que es difícil penetrarlo, pero internamente es una persona maravillosa. Ha sido una piedra fundamental, o sea, es la gran mujer que hay detrás de un pequeño hombre, digamos. En 1967, Bernabé terminó la universidad y empezó una lucha para conseguir una beca para salir a estudiar al extranjero. El destino, Hawái. Llegar a Estados Unidos, especialmente a un lugar tremendamente turístico como Hawái, con todos los adelantos tecnológicos que habían en la década del 70. O sea, yo me recuerdo haberme quedado en el aeropuerto de Los Ángeles con la boca abierta, como huasteco, viendo que una máquina, si uno le echaba una moneda, bajaba una... Son cosas que hoy día resultan ridículas, pero en fin, bajaba una taza de cartón de café y luego se abría por magia, alguna cosa ahí adentro y bajaba un café, incluso uno podía ponerle con más azúcar o con menos azúcar, cosa a la cual hoy día estamos absolutamente acostumbrados, pero que en ese momento era el próximo siglo. Así que fue una soledad terrible desde el punto de vista familiar. Las cartas se demoraban 15 días, así que todo lo que recibías era añejo. Y poca plata, muy poca plata. Pero nos fue muy bien en los estudios, excelente. 1000 veces le ofrecí, volvámonos a Chile. No, porque tú vas a estar siempre amargado por no haber terminado y usado las posibilidades de haber sacado tu grado aquí. Y ya, al final del primer semestre ya las cosas me iba bien en la universidad. Era difícil tener la fuerza de voluntad de tener que rendir en los estudios y saber que tu familia estaba mal, que tú estabas mal, que no tenías cosas que necesitabas, como protegerte de la lluvia. Teníamos paraguas nomás, pero no teníamos impermeable, no teníamos nada, no teníamos zapatos adecuados, no teníamos nada. Hawái era una flora totalmente distinta, tropical, nada que ver con esto, que como pueden ver puede ser bastante frío en algunos momentos. Sin embargo, el entrenamiento fue de primera. Mi papá yo creo que tuvo la gran fortaleza de ser un padre cercano, de ser un padre presente. A mí me interesaba el cometa Halley cuando pasó el cometa Halley por Chile y él compró binoculares y me acompañó el día que suponía que pasaba el cometa Halley por Chile, ¿me entendí? Y se quedó conmigo hasta las... no sé qué horas pasó, pero no era temprano. Su relación con la niñita y conmigo yo creo que le ha enseñado mucho a vivir, le enseñó mucho a vivir. Ha sido siempre una relación, como les decía, no solo con la niñita, conmigo muy directa. Yo tengo mucha paciencia, pero no tanta. Porque yo en realidad, y esto es bueno reconocerlo, la dedicación que uno le pone a esto es mucha, es muy alta. Hay muchas veces en las cuales no está pensando en los problemas que pueden haber en la casa.
De hecho, una vez un carnicero creía que yo era separada cuando aparecí con marido. Me dijo, señora, yo creía que con sus 2 niñitos usted era separada, solita. Qué espanto. No, mi marido no iba al supermercado, a la carnicería, a la farmacia, a ninguna parte. No tiene nunca ha tenido idea de la plata, de los gastos, nada. Luego de terminar el doctorado y tras el nacimiento de Verónica, su hija mayor, Bernabé volvió a Chile para aplicar lo aprendido. Acá desarrolló el estudio de las algas. Estas son elementos claves del ecosistema marino, ya que proveen hábitats para las otras especies y hacen fotosíntesis, generando materia orgánica que sirve de alimento a otros seres vivos de la cadena trófica. Cuando llegamos acá, en el año 75, yo diría que el aterrizaje fue tan duro como el aterrizaje allá, como el acostumbrarnos a Hawái. Era un país que yo ya no reconocía. Me habían cambiado hasta los chicharrones. En la universidad, estamos hablando de la católica, se trabajaba con miedo. Entonces, esta cosa de libertad que había habido, que yo había disfrutado en mi juventud, como estudiante, etc., estaba absolutamente muerta. Pero este es el país donde yo quería educar a mis hijos. Yo creo que él invirtió su vida profesional en desarrollar un ámbito que en Chile probablemente, no voy a decir que no existía, pero probablemente súper poco explorado, con pocos recursos, con poca valoración social, si uno quiere. Trabajar en algas en Chile cuando tampoco se entiende de qué es lo que tú estás trabajando es casi un apostolado, es casi un suicidio colectivo. O sea, hacer biología marina en la Universidad Católica en la Plaza Italia es como que no entiendes qué es lo que está haciendo ahí. Siendo pionero en el estudio de las algas, Bernabé tuvo la oportunidad de hacer investigación básica e impactar en esta área. Fuimos los primeros en estudiar en forma seria, científica, la biología de las algas en Chile. Le gusta la taxonomía, que es la clasificación de las especies. También ha hecho aportes muy importantes en algunos grupos. Después de eso derivó en haberse dado cuenta de la importancia de las algas en forma comercial. Gracias a los estudios iniciados por Bernabé, se cuantificaron las algas de Chile y se descubrió una decena de distintos usos para estos organismos. Muchas producen sustancias activas, bioactivas, que son obtenidas, cosechadas y se le extrae esta sustancia, desde sustancias contra el cáncer, reducen la glucosa, que reducen el colesterol, que bajan la presión, o uno las puede tomar, secar, y en los terrenos malos, como en Chiloé, uno las ve creciendo ahí al lado, porque con el agua dulce, después el alga que está muerta, le echan agua, suelta las sales nutritivas y fertiliza el terreno. Entonces, en un país que está usando este recurso, y se está usando industrialmente, en este momento se están exportando del orden de $200 millones, ya sea de materia prima o de derivados. Cuando uno tiene esa situación, la única manera de poder preservar el recurso es aprender a manejarlo. Las algas le darían a lo largo de la vida varias sorpresas a Bernabé. Y empezamos a cultivar feca de erizo. Sorprendentemente encontramos lleno de vida la feca de erizo. Crecían algas por doquier, 40 especies distintas. Y claro, para nosotros fue la vida después de la muerte. Hay problemas que por la experiencia de trabajo que uno tiene, los puede ver hoy día transparentes. Por ejemplo, algas que son capaces, un individuo aquí, otro individuo acá, juntarse y formar un individuo común. Es casi como el amor. Y hoy día tenemos las técnicas para poder diferenciarlo y tenemos las técnicas para poder juntarlo y armarlo y hacerle preguntas, etc. Estas cosas no existían 20 años atrás. A más de 30 años de una de las aventuras científicas más interesantes de su vida, Bernabé se reúne con un grupo de colegas y discípulos a recordar. En 1978, al llegar de un congreso en California, a Bernabé le esperaba otra sorpresa.
Junto al almirante Sweet, rector de la universidad, el almirante LeMay llegó a encomendarle una misión. Le explicó que dentro de algunos meses Chile entraría en guerra con Argentina por los territorios de las islas Picton, Nueva y Lennox, y que para demostrar soberanía en las cortes internacionales había que probar los potenciales de la zona. Entonces, la pregunta fue, bueno, almirante, ¿cómo? Yo le agradezco la confianza, me deja un poco helado, estaba petrificado realmente. Pero, ¿cómo entro yo en el cuadro? ¿Por qué me está contando esto? Porque en el sur, me dijo, las únicas payasadas que hay y con las que uno se enreda siempre son sus benditas algas. Y la verdad que fue una aventura al principio, no sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer. Había que ir a mirar el sistema primero y ahí fue donde se nos empezaron a ocurrir las ideas. Bueno, había un clima de que podía haber una guerra y que por lo tanto había este permanente clima de que podía pasar algo. Digamos, ahora a la expedición misma no creo que nos haya afectado en ese minuto, excepto esta sensación de que podía quedar atrapado en algún minuto en una guerra sin sentido. Pensaban los argentinos o los colegas científicos argentinos que éramos espías. Y todavía me lo dicen. Nosotros estábamos haciendo ciencia en una situación muy especial. También de estar ahí, ¿no? Una cuestión muy lejos, muy inhóspita. No habría más de 20 personas en ese lugar. Así que con todo lo que la gente quería hacer, yo tomé y me centralicé en los güiros y empezamos a pelear por los recursos. Y eso redundó en la parte que yo hice con Bernabé en 5 publicaciones, tengo entendido, o 3, que son clásicos de la literatura de la ecología de algas en el mundo, hasta el día de hoy. Para nosotros fue el inicio de nuestra carrera científica. Nos permitió el acceso a la literatura de nivel mundial, nos permitió estar en contacto con gente que estaba haciendo cosas similares en otras partes del mundo, y en muchos de los casos significó la elección de la línea de investigación que hasta ahora muchos de nosotros mantienen. Es que pienso que uno de los primeros proyectos colaborativos entre universidades, Bernabé tenía esa capacidad, digamos, de congregar colegas o gente conocida. Nosotros íbamos en la segunda fila haciendo lo mismo. Fue una experiencia, yo diría, tremendamente productiva a nivel científico. Y como siempre, 20 años después está siendo productiva en parte comercial y económica. En el laboratorio, Bernabé también generaba lazos fuertes. Él generó escuelas. Y hoy día hay muchísimos estudiantes que pasaron por el laboratorio Bernabé que están liderando la investigación científica en áreas muy distintas a la de Bernabé. O sea, sus alumnos no son cualquier cosa. Sus alumnos son Julio, Renato, tienen su nombre, su apellido, su relación con nosotros, con nuestras hijas, con nuestra familia, nosotros con ellos. En los últimos años, especialmente, para mí ha sido un deber el que los niños aprendan a pensar, más que a memorizar y a conocer una cantidad grande de material. Para mí no tiene mucho sentido. Él no llega y se pone a leer de las diapos o se pone a dictar una clase de corrido hasta el final y de ahí chao a los alumnos. No, él pregunta mucho, él cuestiona mucho, te hace pensar mucho. En verdad llega a ser distinto a los otros profesores en ese sentido y hay gente que no está acostumbrada. Y más que enseñarte como un montón de cosas que podía aprender de un libro, enseñarte cómo enfrentar problemas en biología y en ecología de algas en particular. A él siempre le ha llenado el ir a meterse con su alga, mirar los microscopios, el tener que ver con los estudiantes, el tener que ver con los alumnos, el enseñar. A pesar de que se ve una persona muy dura, muy sarcástica, siempre con sus chistes, es una persona que está muy cercana a los demás. Siempre está preocupado, siempre tiene pequeños detalles que uno no se imagina y que es súper importante para uno en la vida diaria. Cuando alguien
de solo mirarte, sabes si estás bien o estás mal. El año 2012, luego de haber sido el precursor del estudio de las algas en Chile y de haber doctorado a casi una veintena de alumnos, Bernabé Santelices ganó el Premio Nacional de Ciencias Naturales. O sea, yo estaba en el laboratorio, estábamos todos esperando la noticia y sin que él dijera nada, su rostro se estaba iluminado, él era un verdadero niño saltando de un lado para otro, así que sin que nos dijera nada, todos sabíamos que se había ganado el Premio Nacional de Ciencia. El Premio Nacional es, yo diría que una hipocresía decir no significó nada, digamos, o sea, yo diría que tenía ganas de ganármelo, ¿eh? Estaba medio picado porque no me lo ganaba. Era como el tope de su carrera académica, yo creo. Entre comillas, porque yo creo que el tope no va a ser nunca. Pero un logro. Mira, yo creo que nadie en este ambiente llega a donde llega sin ser competitivo, la verdad. Pero sobre todo, mi impresión, mi lectura de lo que es la vida académica es que es una competencia con un amigo, ¿no? Muy competitivo toda la vida, vivir con una persona tan competitiva. Yo le digo que compite hasta con su sombra. De que uno lo puede lograr todo. Que no hay límites, que la sociedad no necesariamente tiene por qué imponerte. No existe. Eres tú y tu voluntad, tu nivel de energía, y tú puedes llegar donde tú quieres. Depende de cuántas ganas le pongas, ¿no? Un hombre honesto y coherente que no teme expresar su opinión. Una mente dedicada, competitiva y exigente. Su pasión por observar el mundo que le rodeaba lo llevó a ser el primero en descubrir la gran diversidad de algas de Chile y en potenciar sus usos, impactando en la economía nacional. Bernabé Santelices, una mente brillante. La investigación a uno le regocija por los descubrimientos, por llegar a conocer un pedacito de la naturaleza antes que nadie y sentirse que ya descubrí algo.